Muy buenos días, arquitecto César Hernández Herrera. Mi nombre es Carlos Manuel Tuscanché, del primer semestre de la carrera de arquitectura. Este examen semestral corresponde a la materia de Teoría e Historia de la Arquitectura 1, en el que consiste en realizar un documental sobre la historia de la arquitectura desde el Paleolítico hasta la Edad Media, haciendo énfasis en las soluciones arquitectónicas empleadas por el ser humano en la elaboración de espacios habitables, así como de los materiales empleados, sistemas constructivos y las influencias entre culturas a lo largo de la historia. Como primer punto tenemos la arquitectura prehistórica. Nos refleja las primeras estructuras rudimentarias creadas por el hombre para guarecerse de la intemperie, y gracias a ellas hoy conocemos los primeros elementos utilizados para la construcción. Para su mejor estudio, esta etapa de la arquitectura en la era de piedra se divide en tres periodos evolutivos: el Paleolítico, el Neolítico y el Mesolítico. El periodo paleolítico es el más antiguo de los periodos históricos. Se caracteriza principalmente por la fabricación y utilización de herramientas de piedra tallada, la práctica de la depredación, caza, pesca y recolección, el nomadismo y la aparición de las primeras manifestaciones artísticas, pinturas rupestres y las esculturas en piedra o hueso. En esta etapa arquitectónica, el hombre aprovechaba de lo que la misma naturaleza proveía y vivía en cuevas o grutas, y era nómada generalmente. Existen vestigios de construcciones creadas por la mano del hombre durante el periodo paleolítico. El periodo mesolítico. En esta etapa es donde empiezan a aparecer otros materiales para la ayuda en la construcción, tales como la arcilla y la cerámica. Estos materiales son utilizados igualmente en el desarrollo de elementos para la ayuda de sus tareas diarias, tales como platos o vasijas de barro, que fueron prácticos sustitutos de los pesados recipientes de piedras utilizados para cocinar y comer. El periodo neolítico. Empiezan a utilizarse monolitos de piedra y viviendas hechas con barro y vegetación, madera. En este periodo ya se registran avances en agricultura y ganadería. El hombre deja de ser nómada y comienza a ser más estable. A finales de este periodo empiezan a experimentar con el uso de cobre, bronce y hierro. De aquí nos pasamos a lo que es la arquitectura antigua, que es aquella desarrollada detrás de las civilizaciones que existieron antes de Cristo, especialmente la arquitectura de Grecia y Roma. Por arquitectura antigua entendemos el estudio de las construcciones y el diseño de estas en el contexto griego-latino. En Grecia se desarrolla rápidamente el primer milenio antes de Cristo la construcción de edificios religiosos como templos y santuarios, como el Panteón de la Acrópolis de Atenas. Son ejemplos de la arquitectura antigua que aún perduran. En el contexto romano, en lo que se refiere a los lugares de culto, la gran influencia tiene la agricultura griega, mientras que diferentes innovaciones típicas de los constructores romanos ocurren en el diseño de edificios públicos y palacios imperiales. Los temas más importantes de la arquitectura antigua son las construcciones, los sistemas de provisión de agua de los antiguos romanos, la planificación de las ciudades griegas, las órdenes griegas, la arquitectura religiosa, el arte helénico, entre muchas otras manifestaciones. La arquitectura de Mesopotamia hace referencia a las características comunes de las construcciones desarrolladas en la cuenca de los ríos Tigris y Eufrates, desde el asentamiento de los primeros pobladores hasta el 7 milenio antes de Cristo, hasta la caída del último estado mesopotámico, Babilonia. Los mesopotámicos construían sin mortero y cuando no era seguro no cumplía su tarea, se derribaba y se volvía a construir en el mismo desplazamiento, o se rellenaba y se construía en sí. A lo largo de los milenios, esta práctica dio lugar a que las ciudades mesopotámicas se concentrasen elevadas en torres disponibles por el territorio que las circundaba. A estos promontorios utilizaron muy poco la piedra y la madera, ya que solo podía obtenerse de los países limítrofes. El suelo es arcilloso,
fangoso, y esto los llevó a utilizar el barro como material constructivo. Primero lo emplearon en bloques o adobes de barro con mezcla de paja y colocados en mayecitos de modo que sacaban a la pared. Luego le secaron el sol, adobe por adobe. Inventaron después los ladrillos de arcilla pura, colocados al horno y posteriormente preservados sin polvo. Los sometieron al procedimiento del esmaltado y diluviado. Los ladrillos en los muros eran unidos con cal o asfalto, y para los cubiertos sustituyeron el sistema egipcio por la bóveda formada de arcos que no la arquitectura mesopotámica ha pasado a los seres apasionando los ladrillos que no cayeran al ser colocados o rellenados en el espacio entre dos muros de adobe. Los muros portantes no permitían ventanas y la luz era cenital. Con este método de bóvedas se construyó, por ejemplo, la puerta de Ishtar en Babilonia y sobrevivió hasta la Edad Media, siendo utilizada y perfeccionado por los bizantinos. También es caracterizado por los monumentales estructuras y edificios públicos ceremoniales y urbanos. En ejemplo tenemos la pirámide del Sol y el templo de Chichén Itzá, como podemos apreciar en estas imágenes. La antigua Grecia, producida por los pueblos de habla griega cuya cultura floreció en las islas del Egeo y en las colonias de Asia Menor y en Italia por un periodo de alrededor del 900 a.C. al siglo I después de Cristo, con las primeras restantes de obras arquitectónicas que datan del alrededor del año 600 a.C., conocida por sus templos, teatros al aire libre, plazas públicas rodeada de pisos con columna, el edificio del ayuntamiento, monumentos públicos, estadio, entre otros. La arquitectura griega clásica está representada fundamentalmente por templos, pues se desarrolló en torno a los santuarios, siendo los principales los de Olimpia, Delfos, Atenas, Eulesis, Deplos, Epidauro, Mileto, Efeso y Selinonte. El formato estándar de los edificios públicos griegos se conoce a través de ejemplos supervivientes tales como el Partenón y el Hefestión de Atenas. El altar estaba al aire libre. En él tenemos a menudo directamente delante del templo. Los templos servían como depósitos de tesoros asociados al culto de Dios al que se dedicaban, como lugar donde permanecía en una imagen de culto, a veces de gran antigüedad, pero a menudo desde los tiempos de Fidias era asimismo una gran obra de arte. El templo era un sitio para que los devotos depositaran sus ofrendas votivas tales como estatuas, yelmos y armas. La habitación interior del templo, la cella, servía así principalmente como una cámara acorazada y una despensa. Y posteriormente pasamos a lo que es la arquitectura en la antigua Roma. Es probablemente uno de los testimonios más significativos de la cultura romana. Se caracteriza por haber adoptado el lenguaje externo de la arquitectura griega clásica, a la que le agregó varias innovaciones originales. Los dos estilos a menudo se consideran un cuerpo, lo que se conoce como arquitectura clásica. La arquitectura romana floreció en la República Romana y más aún abajo del Imperio, cuando se construyó la gran mayoría de los edificios supervivientes. La arquitectura romana abarca del periodo comprendido en el establecimiento de la República Romana en el año 509 a.C., aproximadamente en el siglo IV después de lo cual se presenta la arquitectura tardía antigua o observar la imagen, tenemos
Y llegamos a la última arquitectura, que es en la Edad Media. La arquitectura medieval se refiere a los estilos arquitectónicos en la Europa medieval, tanto la española como el resto del continente. De hecho, la arquitectura ha sufrido varios cambios y fases durante este periodo del románico al gótico. En general, la arquitectura de los edificios de la Europa medieval estaba relacionada principalmente con la construcción de edificios sagrados como las iglesias, que eran la estructura principal de la fe cristiana. La arquitectura en la Edad Media presenta varios estilos románicos, francés y gótico. Cada estilo tiene características distintivas y propias. La arquitectura románica fue de 1066 a 1200 y se caracterizó principalmente por arcos redondos y bóvedas. La mayoría de las estructuras arquitectónicas durante estos tiempos se caracterizaba por el uso de pilares en lugar de columnas. En general, los constructores medievales preferían los arcos redondos, sin embargo, esto podría variar ocasionalmente de vez en cuando. En su lugar, utilizaron arcos ligeramente puntiagudos. Las características de la arquitectura gótica medieval incluían vidrieras, el uso de contrafuertes, agujas altas, gárgolas y arcos que apuntaban en el lugar de ser redondos. Como podemos apreciar, tenemos dos imágenes de ejemplos de lo que era la arquitectura. La planta basilical derivada de la basílica romana no se incorporó a la arquitectura paleocristiana. Con la cristalización del Imperio Romano a partir del siglo IV, en la arquitectura bizantina se desarrolló la planta centralizada, como la planta de cruz griega, que se utiliza también en el arte carologio. Mientras que en Europa Oriental el monasterio desarrollaba sus propios modelos, monasterios del Monte Athos, en Occidente las reformas clunicense, monasterio de Cluny y cisterciense. Arquitectura cisterciense. En la transición del románico al gótico fueron incorporando elementos arquitectónicos definitorios como el claustro del refectorio, la sala capitular, el scriptorium, etc. Bueno, pues eso ha sido todo de este trabajo semestral que